Amigos invisibles, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarme en un nuevo capítulo. La oposición nicaragüense asegura que ya se encuentra prácticamente preparada para un eventual proceso de transición que se pueda generar en Nicaragua. Ellos aseguran por medio de Jaime Arellano que desde hace 6 semanas le entregaron al Departamento de Estado un documento que han denominado hoja de rutas, en el cual se establece cómo podría generarse un proceso de transición política en Nicaragua ante una eventual salida de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Acá lo que cabe es la gran incógnita. ¿Cómo se podría llevar un proceso de transición en Nicaragua si está Daniel Ortega y Rosario Murillo gobernando? Para que un proceso de transición se pueda generar de manera pacífica en un país, como por ejemplo, como ocurrió en España, al igual en Chile en los noventas y en España después que se retiró Franco, fueron procesos de transición de manera pacífica. En el caso de España, Franco, previo a su día de muerte, le entregó el poder al rey de España y él de inmediato convocó a un proceso de transición que luego se desencadenó en elecciones libres y transparentes. Desde entonces, España ya lleva más de 40 años de ser una nación democrática y su economía floreció. Hoy por hoy España es uno de los países más ricos de Europa y Chile a inicios de los 90 con Pinochet también se produjo un proceso de transición de manera pacífica y hoy en día llamativamente ustedes analícenlo, apenas se fueron estos dictadores Pinochet y en el caso de Franco, las naciones prosperaron. Hoy en día Chile es la nación de Latinoamérica más próspera, en donde el salario mínimo es el más fuerte y la población, la clase media promedio, es bastante elevada. Ambos procesos de transición nos dejaron una enseñanza, que existen grandes empresarios que quieren invertir en un país, pero primeramente quieren asesorarse, que su estabilidad política se mantenga, además que las instituciones sean democráticas, que sean independientes, donde se garantice el Estado de Derecho, cosa que obviamente en Nicaragua eso no existe. Pero acá la pregunta que cabe es, ¿cómo va a hacer la oposición para generar un proceso de transición si Ortega se niega? ¿Estados Unidos acaso tiene previsto extraer a Daniel Ortega y a Rosario Murillo para eventualmente generar un proceso de transición tal y como está ocurriendo en Venezuela? Esta última posibilidad está bastante difícil, dado a que para Estados Unidos Nicaragua no representa ningún tipo de interés económico, como por ejemplo en Venezuela, que posee petróleo, posee oro, además de otros minerales raros que le llaman hoy en día. Además, algunos expertos creen que en el caso de Nicaragua, Estados Unidos no actúa de manera enérgica porque teme que se produzca una especie de desestabilización y por ende la migración estaría recayendo en países vecinos de Centroamérica y ello vendría a agudizar aún más la crisis migratoria, ya sea en Centroamérica, en Latinoamérica, inclusive de no poder aguantar estos países estarían viajando los migrantes hasta Estados Unidos. Como ustedes sabrán, cuando una persona no tiene empleo, pues obviamente va a buscar cualquier país, aunque le cierren las puertas, va a encontrar la manera de cómo ingresar a un país donde pueda encontrar trabajo. Por ejemplo, en este documento que la oposición denomina hoja de ruta, se establece una junta de transición, como la que ocurrió, ya ustedes sabrán, una junta de gobierno, como la que ocurrió en el año 1979 tras la salida de Anastasio Somoza Debayle. Eso es lo que se prevé y además esa junta de gobierno funcionaría al menos por 2 años. En este trayecto tendrían que, por ejemplo, reformarse el Consejo Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, tendrían que haber algunos cambios en la Policía Nacional, al igual que en el Ejército, para luego
convocar a elecciones libres y transparentes. Pero ¿será que la oposición logre? ¿Será que esta iniciativa sí logre cuajar en los Estados Unidos? Está bastante complicado, está bastante difícil, dado a que Estados Unidos teme que al faltar Daniel Ortega y Rosario Murillo se produzca un vacío que los expertos, los analistas políticos le llaman un vacío de poder, y ello vendría a provocar un caos en Nicaragua. Lo más lamentable que podría suceder es una guerra civil, que todo mundo, toda persona pues cruenta, toda persona con capacidad de pensar no está dispuesta o no quiere que volvamos a una guerra civil. Como ustedes sabrán, nuestro país, llamativamente Nicaragua, ha sido un país en toda América que más guerras civiles ha enfrentado, precisamente porque nuestros políticos jamás han madurado y siempre han sometido el que llega al poder, quiere atornillarse ahí y permanecer, luego heredárselo a su familia. Esa es una maldición que acarreamos los nicaragüenses. Pero obviamente ese es otro tema que posiblemente estaremos hablando en otra ocasión. En esta oportunidad este es el caso. ¿Cuál es la alternativa que tiene la oposición? ¿Cómo va a ejecutar esa ruta de cambio? ¿Cómo va a generar ese proceso de transición? ¿Cómo va a instaurar esa junta de reconstrucción o esta junta de gobierno? Cuando Somoza pues se estableció, cuando ya Somoza huyó y ya también a quien había puesto Somoza se había rendido. En esta oportunidad está Daniel Ortega y Rosario Murillo, que han dejado claro el poder o la muerte. Siga la página para estar informado. Les saluda Bismarck Lebrón.